Hola, Grapo aquí Serpa. Vamos a seguir entonces. Esta es la tercera parte. Recordemos son 4 partes para lograr este efecto de animación tipográfica mixta con 2 movimientos principales y 2 movimientos de postproducción, 2 movimientos secundarios. Hasta aquí llegamos la vez anterior. Vamos entonces a corregir algunas cosas que están pasando acá y agregamos las estelas de partículas con efecto partículas. Entonces, la primera cosa que está pasando acá es que esta composición dura 3 segundos y la secuencia de imágenes dura 5 segundos. Entonces, no tengo el efecto de orbitación, es muy corto. Vamos a corregir eso, vamos a los ajustes de la composición. Recordemos Control K, que es el comando para ahorrar tiempo, sino aquí composición, ajuste de composición. Vamos a ponerlo en 5 segundos. Entonces, ahora vemos que en realidad la secuencia de imágenes es más larga de lo que estaba viendo. Vamos ahora a desbloquear la cámara, seleccionar todas las capas y bloquear la secuencia. No, la secuencia sí dura 3 segundos. Y ahora todo esto está. Pero mi secuencia original sí dura 30 cuadros. Entonces lo que voy a hacer es duplicar el despliegue original y a este sí le voy a decir congelar fotograma. Pero en el último fotograma, el fotograma llevamos hasta el final y esta lo cortamos. Entonces la animación acabó y se va a quedar fijo ahí. Después, si quisiéramos hacer que aparezca y desaparezca, es sencillo. En vez de congelar fotograma, le damos a invertir tiempo y cuadramos ahí, entonces va a aparecer y desaparecer. En este caso no más queremos que permanezca. La otra corrección que tenemos que hacer es ampliar esos ciclos. Son hasta 3 segundos. Hasta 5. Y la animación de posición que le hicimos a este. A ver cómo estamos ahora. Y ustedes sabrán que cuando yo digo boom boom, no quiero decir otra vez. Vale. Ahora vamos a construir las estelas para estos movimientos. Entonces, las estelas se hacen con un efecto que se llama particular, el cual funciona siempre encima de un sólido del tamaño de la composición. Entonces vamos a comenzar por abrir una capa que sea un sólido y vamos a ponerle particular. Vamos a ponerlo negro sin ninguna razón, pero bueno, costumbre. Entonces tenemos ese sólido, eso sí, vamos a dejarlo en 2D, no pasa nada. Vamos a volver a bloquear la cámara y las dos composiciones de pliegue. Entonces vamos a buscar en los efectos, particular, instalamos y lo vamos a agregar al sólido. Inmediatamente vamos a darle solo para hablar un poco de este efecto particular. Particular es un efecto con bastantes posibilidades, con bastante poder para hacer bastante cosas. O sea, no es un efecto que se utiliza para una sola función, como que su función es esta específica, sino que tiene múltiples funciones dentro de la animación, dentro de los efectos especiales, dentro del motion graphic. Tiene infinidad de funciones. Hay bastantes tutoriales también sobre las posibilidades que tiene este efecto. El uso que vamos a hacer nosotros es un uso bastante sencillo de las posibilidades reales de este efecto. Pero bueno, un poco resumiendo, las características del particular son que él tiene aquí emisor. En el emisor se definen todas las características de desde donde se emiten las partículas, que bueno, es el tipo de emisor, que puede ser un punto, una caja, una esfera, una retícula, luces, capas, y retícula de capas. En este caso, para este efecto en particular vamos a utilizar las luces y para el siguiente tutorial vamos a utilizar el emisor, va a ser una capa. Luego se define el tipo de movimiento, varias características, la velocidad, no sé qué. Como estas son características, desde dónde se emiten las partículas y con qué características, cuáles, cómo es el emisor, cómo es su velocidad, qué tamaño tiene, etc. En partícula se deciden las características específicas de la partícula como tal. Una partícula es cada uno de estos puntos que él está generando, se considera una partícula. Entonces, en este caso es cuánto dura la partícula, cuánto es su vida,
Si todas duran lo mismo o queremos que todas duren diferente, ponemos aquí vida aleatoria, el tamaño de la partícula, las características en general pues, de la partícula, opacidad, tamaño, no sé. Y después están estas otras opciones que no vamos a utilizarlas en este momento. Esto es para que tenga un sombreado. Características físicas, si queremos que tenga gravedad, brisa, turbulencia, etcétera, para que no sean lineales así. Sistema auxiliar es para que estas mismas partículas generen partículas. No lo vamos a utilizar. Transformación del mundo es para alterar la orientación del espacio con respecto a la cámara. Tampoco lo vamos a utilizar. Y visibilidad sí lo vamos a utilizar, pero en el siguiente tutorial. En este no. Ah, no, mentira, en este sí. Vamos a utilizar visibilidad. Entonces, bueno. Este efecto, en este caso, nuestro emisor va a ser una luz. Entonces vamos a comenzar por crear capa, nuevo, luz. La luz va a ser de punto igual. La diferencia, una vez vamos a nombrar esa luz. Esta va a ser cubo 1. Le estoy dejando el número pegado al nombre como tal. Ya van a ver por qué, pero un poco eso. O sea, no le dejen, si están usando esta sintaxis y tienen dos capas que comiencen por el mismo sustantivo, péguenle el número. De punto, le voy a poner 0 en intensidad. Esta no quiero que proyecte sombra. De esta luz solamente me interesa su posición en el espacio. O sea, no la estoy utilizando como luz en realidad, sino como un elemento que va a generar partículas. Ya. Entonces tengo esa luz, cubo 1. Vamos a seguir nuestro orden del archivo. Lo pongo por acá. Encima del nulo y amarillo como sus hermanos y hermanas. Entonces, tengo eso. Luego voy al particular. Este va a ser particular. También voy a tener una capa de partículas por cada órbita que tenga en la composición. Entonces, este es particular. Cubo 1. Lo voy a poner debajo del bombillo y etiqueta amarillo. Quitarle el solo. Vale, ahora vamos a comenzar entonces por vincular esa partícula al bombillo. Vamos a cambiarle aquí el tipo de emisor a luces y nos aparece esta advertencia. Esta advertencia nos está indicando en que predeterminadamente este efecto nada más va a considerar como emisores a las luces que se llamen emitter, que es emisor en inglés. Al nosotros cambiar el nombre de la luz, lo estamos haciendo para indicarle que no queremos que se llame emitter, la luz de emisor, sino que se va a llamar cubo 1 en este caso de partícula. Para cambiar eso, vamos a las opciones del efecto. Y el primer nombre que aparece aquí es el nombre de la luz que va a ser el emisor. Entonces, en este caso va a ser cubo 1. Ahí tienen que estar pendientes. Esto varía con altas y bajas. Entonces, si escribieron el nombre de la luz aquí en mayúscula, tiene que estar igual aquí en mayúscula. Eso es por algún motivo les puede dar error. Ahora, si ven, no hay partículas. Antes habían partículas aquí en el centro que se hacían solas, ahora ya no hay nada. La razón por la que no hay partículas es porque predeterminadamente, cuando el emisor es una luz, él vincula la cantidad de partículas por segundo con respecto a la intensidad de la luz. Al momento, como creamos la luz y le quitamos intensidad, es decir, la luz tiene 0 intensidad, él está haciendo 0 partículas. Lo que tenemos que decirle al particular es que no se rija por la intensidad de la luz, sino que él se va a regir por este valor que está aquí. Entonces ahora las partículas se van a generar desde donde está el bombillo. Para probar eso, si le ponemos rápidamente un wiggle a ese bombillo de 50 muy rápido, de 5 por 150, ahí está, el particular está siguiendo el bombillo. Entonces ahí se ve más o menos el emisor, pero como hay mucha velocidad, las partículas se están expandiendo muy rápido. Pero bueno, esto sería una intención. No la creamos ahorita, pero es otro uso. Vamos a eliminarle ese wiggle. Entonces lo que tenemos que hacer es poner de primario el cubo con respecto a la forma. Porque recordemos, la forma no está perdiendo su orientación. O sea, el bombillo va a estar alineado es con un punto de anclaje. Entonces si pongo el bombillo
si lo pongo de primario con el punto de anclaje del nulo, el bombillo va a seguir aquí. Porque recordemos que la luz, como objeto tridimensional, no tiene más valores sino posición. Es decir, la capa luz de punto en específico no tiene rotación, no tiene punto de anclaje, no tiene nada sino posición. Entonces vamos a siguiente paso, alinear un poco esa luz con respecto a la órbita que estemos haciendo, el asteroide. Exacto. Cada una de estas cosas son como asteroides. Podemos chequear en la posición que esté en 0. Esta es mi inmensidad en bruto a cántaros. Entonces está en 0. Nuestro cubo está en 0 también. Nos ponemos al final. A ver, por su cuenta Dios se ala. Vamos a, en este caso, vamos a alinear todo al final. Ya vimos en los triángulos que a veces cuando uno hace el enlace primario a mitad de la animación se pueden alterar los valores y no lo queremos. Entonces lo tenemos alineado ahí. Con respecto al cubo 1, voy primario con el cubo 1. Ahora la luz está siguiendo al cubo y ahí se comienza a generar un poco el efecto que estamos buscando. Para ver qué está pasando más con las partículas, vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle en el modo de color. Él tiene varios algoritmos de cómo va a aplicar el color a las partículas. Puede ser nada más al nacimiento, es decir, que no va a cambiar de color. Puede ser overlay, es sobre la vida, es decir, que van a nacer de un color y cuando mueren terminan de otro. Puede ser color aleatorio o puede ser color dependiendo de la luz. En este caso vamos a trabajar con este. Y aquí abajo le definimos el gradiente. Voy a trabajar con este predeterminado, pero en vez de azul vamos a hacer que termine en un color más magentoso, un poco parecido a la forma que tenemos ahí. Algo así van a ser las partículas. Lo otro que tenemos que alterar ese particular es que estamos buscando una línea simple. No queremos que las partículas se fumen, que pierdan la forma, sino que se mantenga una sola línea. Para hacer eso tenemos que cambiar en el emisor. Hay que cambiar dos cosas. Vamos a ponerle el tamaño del emisor, va a ser un píxel. Vamos a ponerle 0 velocidad. Ahí ya se comienza a ver. Y lo otro, cuando tiene 0 velocidad hay que aumentarle la cantidad de partículas por segundo hasta que se vea lo más posible como una sola línea. Entonces, sí, vamos a ver ahora qué está pasando. En tanto convulsiva esperanza, ya se comienza a aparecer el efecto que estamos buscando. Sufriendo con hasta este punto. Si ven ahí, comienza a haber un error, que es que el objeto está pasando por detrás, el asteroide está pasando por detrás, pero las partículas están por delante del signo tipográfico de la letra. Y ahorita lo vamos a acomodar, pero antes hay que corregir otra cosa en la partícula. Está un poco gruesa, entonces vamos a la partícula, en el tamaño, a ponerle 2 píxeles, a ver, se ve mejor. 1,65. Y la vida, o sea, me parece que parezca la línea, pero que no es una línea tan larga. Entonces vamos a ponerle 1.5 segundos. Menos, 1.5. Y le voy a poner más partículas a esa línea. Quiero que sea una línea. El otro que podemos hacer para mejorar un poco la apariencia es cambiarle el modo de fusión. Aquí, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponérselo aquí, a ver. Modo de pantalla. Pudo dejarse en la vida. Bueno, entonces vamos a corregir ahora esto de que no pase por delante de la capa que está de la tipografía. Para hacer eso, este efecto trae una opción en visibilidad que se llama capa de oscurescencia. Oscurescencia es ese efecto que va a ser donde
por razones técnicas de que en realidad After Effects no es un programa de 3D, sino 2.5D, y que es jerárquico y tal. Es como un truco, hay tras bambalinas que está haciendo este efecto para resolver este problema. No lo está resolviendo como realmente, digamos, dentro de la real entre comillas, que estamos haciendo animación. Pero está accediendo a las herramientas del programa para resolver ese problema. Para hacer que haga eso tenemos que verificar dos cosas. Primero, chequeen que la letra, que la secuencia de imágenes está en 3D. La capa que vamos a utilizar de oscurescencia tiene que ser una capa 3D. Y bueno, ya, eso es todo lo que tengo. Bueno, y chequear eso, que la posición, que al inicio y al final de la animación, la posición del nulo y del bombillo está en 0. Entonces, chequean esas dos cosas, están en 0 aquí, la posición en Z. Si todo eso está bien, no debería haber problema. Entonces vamos a Particular, vamos a ubicarnos donde se ve el problema, que es aquí. Vamos a decidir entonces capa de oscurescencia y vamos a seleccionar nuestra composición y ahí está, se resolvió. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Verificar que la capa está en 3D y buscar en visibilidad, capa de oscurescencia, poner la capa. En este caso es probable que me vaya a dar un problema porque recordemos que yo dupliqué esa capa. Entonces, si en este punto... no. En este caso no hay problema porque el objeto comienza a pasar por detrás solamente en esta capa. Si el objeto hubiera comenzado a pasar por detrás de esta, como... aquí me va a dar error. Sí lo va a tener que hacer igual para la otra. Pero bueno, vamos a encontrarnos con el error para... Si les pasa, vean la solución. Entonces tenemos una órbita prácticamente lista. Vamos con la órbita del cubo anaranjado. Vamos a grabar. Entonces para ahorrar, ya que tengo las características de la partícula más o menos establecidas, voy a duplicar esa capa. Este es Particular Cubo 2. Voy a ponerlo encima del nulo. Cambiarle la etiqueta de color. Y voy a duplicar también el bombillo. Ponerlo arriba, cambiar la etiqueta de color. Vale. Ahora tengo que cambiar dos cosas. La alineación de ese bombillo ya no es con respecto a este nulo, sino con respecto a este asteroide, sino con respecto a este. Y luego en el Particular tengo que cambiar el nombre del emisor. Ya el emisor no es cubo 1, sino que es cubo 2. Entonces, para cambiar eso, recordemos como el emisor es una luz, van a opciones y le vamos a poner aquí cubo 2. Y el cubo 2, vamos a alinearlo con el emisor de arriba. Y por último, la luz cubo 2 va a ser primario con cubo 2, no con cubo 1. Ya que estamos en esto, vamos a aprovechar al Particular Cubo 2, cambiarle el color. Vamos a hacer igual que sea un gradiente, pero hacia un naranja ladrillo. Hay otra cosa en las características de la partícula. Esta, como va a ser una trayectoria más corta, la voy a poner menos vida. Un poquito más. También voy a alterar la opacidad sobre la vida. Esto es como una rampa donde se define qué transparencia tiene la partícula cuando nace y qué tiene cuando muere. En este caso, vamos a utilizar este predeterminado que va a ser transparente, se pone sólida y se va haciendo transparente cuando va muriendo. Esta corrección vamos a ponérsela también a otra partícula. Entonces vamos aquí, partícula, opacidad sobre la vida, escala. Esta misma opción la tenemos en el tamaño. Pero en este caso, bueno, vamos a ver si se la cambiamos también. No, en este caso
Entonces, ahí pareciera que está todo bien. Fíjate que cuando viene por detrás, aquí está bien la partícula, pero está mal el objeto. Vamos a ver qué está pasando ahí. Bueno, esto al parecer es un error de el programa, que es bastante probable, porque recordemos, este efecto es un programa 3D, es como un 3D menterita, entonces siempre nos va a estar dando ese tipo de ruido. ¿Por qué sospecho que es un error? Si veo la posición del cubo, de la secuencia de este asteroide está en 0 al final, en 0 al comienzo. El nulo también, 0 al final, 0 al comienzo. No debería haber ese problema. Si sospechan que les está pasando eso, la manera de probarlo sería agregan las capas y la ponen encima del objeto que les está dando el error y mágicamente se resuelve el error que estaba dando el cubo en la capa. A ver, atrás. Ya en este punto, como ven, se comienza a agregar eso y la cantidad de partículas que tenemos andando y todo eso, se comienza a ralentizar la máquina. Entonces, por lo mismo, es importante que tenga pre-rendeada la secuencia de imágenes y estas estelas, estos detalles también los vamos a pre-rendear. Ahora que hice esto, se volvió a pegar esto porque están por debajo de las partículas. Por delante y pasa por... Bueno, esto es básicamente el efecto del destello. Para organizar un poco más el archivo, vamos a precomponer las dos secuencias, que recordemos lo que hice fue congelar en el tiempo, lo dupliqué, congelar en el tiempo y estiré, entonces componer esto. Esto es secuencia, bueno, primero el signo, igual, piso, secuencia, piso, queda, para saber que no es la secuencia original, sino que es la secuencia que abre y se queda. Compuesto y lo tengo que volver a poner 3D y es probable que tenga que, en los efectos, a ver, volverle a decir la capa de oscurescencia. Oscurescencia del layer, secuencia se queda. Y aquí igual. Oscurescencia, visibilidad. Se queda. Otro error que hay acá. La secuencia, el asteroide morado no está alineado exactamente con la luz, eso lo vamos a corregir en este momento. Ese es el cubo 1. No. Vamos a mover el bombillo con respecto al asteroide. No el nulo, el bombillo. Cargo más en el centro ahí. Luego quiero ver una cosa en la opacidad. Y a la opacidad total le voy a poner 90%, no sean tan sólidas. Igual. Y bueno, igual
ya todas estas características para el ejercicio concreto que estamos haciendo no tendrían que modificar ustedes, sino que van a tener un preset, un predeterminado acá, que está aquí, que está anexo pues en el Trello. Y lo que hacen es agregar el predeterminado y lo agregan al sólido y ya va a tener el particular con las características iniciales. Aquí creo que se volvió a descoordinar este cubo. Ponerlo por debajo. Esto, nada, en mi opinión es un error del programa porque la posición del elemento 3D no está infiriendo para eliminar el aspecto de jerarquía aquí en la capa. Pero bueno, se trabaja con lo que se puede. Vamos a agregarle desenfoque de movimiento a esas partículas. Y solamente como información, si bien no lo tienen que hacer ustedes en el ejercicio, van a aplicar el preset para romper un poco. Si bien queremos hacer una línea recta, pero que no sea tan perfecta en las opciones físicas, podemos en la opción del aire agregarle un poco más de spin. Spin es como ciclo de giro, eso va a romper un poco la perfección de la línea y agregarle un poco de turbulencia con respecto a la posición. Que afecte la posición, la turbulencia. Valores pequeños siempre. Entonces ya eso, la turbulencia está haciendo, ya no es una línea perfecta, sino tiene una breve distorsión. Vamos a hacerle igual a la otra. Físico. En aire. Aumentarle un poco la frecuencia y la amplitud del spin. Y activarle que la turbulencia afecte la posición. Luego esta otra estela anaranjada está muy gruesa comparada con la anterior. Bajarle el tamaño de esa partícula. Y ahora sí estamos listos. Bueno, ya lo que falta es animar la emisión de las partículas para que desaparezcan. Es decir, a partir de ese punto más o menos comiencen a dejar de emitir y desaparezca la línea. No queremos que quede esa línea ahí, sino que desaparezca. Vamos a animar entonces en el particular. Nuevamente, si estuviéramos vinculando la emisión de las partículas con la intensidad del bombillo, animaríamos la intensidad de la luz. En este caso decidí no hacerlo así, sino a través de este número. Entonces lo hacemos con este. Lo podemos hacer con este, o lo podemos animar también la escala de las partículas, hacer las partículas más pequeñas, entonces se van a dejar de ver. Podría funcionar también. Vamos a probar cómo se ve una combinación de las dos. En este punto va a marcar cantidad de partículas por segundo para ver los fotogramas clave. Vamos a poner aquí 0. A ver cómo está quedando al final. Desapareció. Muy rápido. Esto. El bombatón. Viene. En la casa, dedicado a amasarla, pa' vacilar seriamente, que no vale si uno no se divierte. La línea. Pero también en full para ver exactamente qué está pasando. Está el mumbatón. Bueno, como tip, es posible hacer que las partículas generen una sombra, pero es un poco más complicado. Pero estamos dispuestos a hacerlo ahorita. No lo vamos a hacer, es posible.
pero no lo vamos a aplicar ahorita. El mumbatón, subo tumbado en la casa, dedicado a amasarla, pa' vacilar. Bueno, por ahora siento que ese movimiento funciona, entonces lo voy a hacer, ya que está casi listo, aplicar el viejo truco de la transparencia. El mumbatón, Cero. Acelerar al final, acelerar. el mumbatón, Esta animación la voy a pegar igual. el mumbatón, Y la otra animación también. desde el monte real hasta No, creo que va a copiar también las propiedades del efecto, entonces voy a animar esto está violento. esta otra animación. Esto está violento, real. Desde el monte real hasta el monte del rey, a mover las patas. No mames, güey. Esto está violento, gózalo. Esto está violento, real. Que seas perra, fan fatal o ejemplar, a mí me vale, solo quiero bailar contigo o solito. Eso depende de que tan sola estés de repente. Y si te gusta el mumbatón, pedile a Santa Claus, grita ropo pom pom, ropo pom pom, ropo pom pom. En Toronto inventa hasta el mumbatón. Ahí vienen y comienzan a dejar de emitir. Mumbatón. El mumbatón. Aquí hay. El mumbatón. Tiene mucha vida. Esta partícula le va a quitar un poco de... El mumbatón. Bueno, ya igual aquí en este punto son ya los micro detalles para terminar de pulir el movimiento, pero ya eso estaríamos fuera pues de lo que es el tutorial. Entonces, nada, este fue Serpa, ya nos queda una sola guía para producir el segundo movimiento secundario de postproducción, la animación esta de polvo. Pero será la próxima, váyalo, suerte.